Hola, ¿cómo están todos? Yo soy el Some y bienvenidos una vez más a Historias de la Vid, donde cada semana te traemos una nueva historia. Recuerda en seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas tener más contenido de datos curiosos sobre el vino. Recuerda que es el Some, el_Some para Instagram. Esta semana tenemos la historia de las cavas de vino. Comencemos. ¿Cuál es el lugar donde se guarda el vino? Si eres amante del buen vino, sabes que hasta los detalles más pequeños pueden afectar su sabor y aroma. Todo importa desde la tierra en que fue cosechada la uva, el clima que hubo ese año, cómo se hizo la cosecha, el tipo de botella y corcho, y hasta cómo se transportó a la tienda donde lo compraste. La guarda es un aspecto fundamental en el desarrollo del vino. Esta puede influir considerablemente en su personalidad, sabor y aroma. No obstante, para que esto se lleve a cabo, es necesario tener un espacio que cumpla con las condiciones necesarias. Para esto nos va a ayudar nuestra cava de vino. Y bueno, ¿qué es? ¿Para qué sirve una cava de vinos? Aunque el término puede hacerte pensar en los vinos espumosos de España, en realidad una cava o bodega del vino es un espacio destinado a almacenar y guardar el vino, tanto en forma de botella como en barrica. Generalmente, el lugar donde se guarda el vino se le llama bodega. Son construcciones o sitios subterráneos que almacenan depósitos en forma de barril y que cuentan con condiciones perfectas para mantener el vino en buenas condiciones, desde la ventilación y la temperatura hasta la humedad. Una cava de vino es una herramienta de almacenaje que nos permite preservar el vino en condiciones óptimas para su correcta evolución y consumo. Como sabemos, la correcta conservación del vino, tanto en casa como en la bodega, pasa por el mantenerlo en condiciones ambientales estables, principalmente de temperatura y de humedad, pero también en la preservación del vino de una exposición directa a la luz, de la presencia de olores fuertes o de un excesivo trasiego o movimiento de las botellas. Y esto es lo que hace precisamente la cava de vino. Actualmente hay que plantear una diferenciación entre bodegas activas o artificiales, las cuales mantienen unas condiciones óptimas de almacenamiento dado el control exhaustivo de factores como temperatura o la humedad a través de una maquinaria y herramientas tecnológicas. Por el contrario, en las bodegas pasivas o naturales, este control es más complicado. Para ello se suelen construir bajo tierra a una distancia prudencial y establecida por especialistas en el sector que permitan reducir las oscilaciones de la temperatura y la humedad, entre otros factores. Las cavas de uso doméstico son dispositivos pequeños que funcionan de forma parecida a los refrigeradores y están fabricadas para el uso continuo. Encontrarás los diferentes tamaños y diseños ideales para que vayan acorde al estilo de cocina o el lugar de la casa donde quieras ubicarlas. Si eres un enólogo aficionado, una cava de vino será una compra de la cual no te vas a arrepentir. Los beneficios de la cava de vino son muchos y entre ellos sobresale uno que protege el vino de agentes externos que pueden causarle daños, ya que proporcionan la oscuridad y la temperatura para una adecuada conservación. El vino, como la mayoría de las bebidas, es un producto perecedero. Un correcto almacenaje permite por un lado mantener la calidad del vino, además de mejorar sus aromas, sabor y complejidad. Vamos a hablar un poquito de la historia. ¿Cómo es que se dieron cuenta que esta cava funcionaba perfectamente para los vinos? Y vamos a remontarnos hasta la época de los romanos. Los romanos, como herederos de la gran cultura helénica, siguieron practicando la costumbre de almacenar el vino y ponerlo a la venta en tabernas. El espíritu práctico de los romanos los llevó a diseñar un espacio mixto, en donde servir el vino y guardarlo en las cavas de vino o bodegas. Las costumbres de almacenar el vino de manera doméstica comenzó en la Roma imperial en el año 100 a.C. hasta el 400 después de Cristo.
Aproximadamente cuando en la parte superior de las casas de los ricos se designaba una habitación para guardar el vino. La bodega del vino se orientaba hacia el norte para mantener fresca la habitación y evitar el efecto nocivo del calor sobre el vino. En la Edad Media aparecen las cavas tal y como las conocemos, bodegas subterráneas para el vino con condiciones especiales de humedad, temperatura e iluminación. De hecho, la palabra cava proviene del latín que significa cueva o zanja. Estas primeras cavas se construyeron en los sótanos de los conventos y monasterios, en donde el vino se consumía con regularidad. Aproximadamente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, gracias a la burguesía, su interés por hacerse de su propia dotación de vinos de alta calidad fue cuando comenzaron a propagarse las cavas particulares. Ya en el siglo XIX, las cavas privadas se extendieron por toda Europa, como una práctica de buen gusto, propia de aristócratas y burgueses. Estas costumbres no solo han sobrevivido hasta nuestros días, sino que se ha renovado como una valiosa forma de cultura. Hoy en día, como en sus inicios, una cava personal demuestra un estilo de vida en el que se unen el refinamiento con la pasión necesaria para participar en la cultura del buen vino. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta para antes de comprar una cava de vinos? Si les interesa adquirir una cava para guardar nuestros vinos en casa, es necesario que valoremos una serie de aspectos que nos va a facilitar dar con el modelo que mejor nos ajusta a nuestras necesidades. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera. Yo les recomendaría saber qué tipo de vinos vamos a guardar. Si son blancos, si son tintos, si son rosados, si son vinos jóvenes o que tengan paso por barrica. Si queremos que solo sea de tintos con crianza, una cava de una sola temperatura sería lo ideal. Si vas a guardar de varios tipos de vinos, lo ideal sería con una cava multitemperaturas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que se pueda conservar una botella de champán en una cava de vinos? Si eres amante de este vino, del tipo champán, de seguro te preguntarás si puedes conservar tus botellas en la misma cava de vinos. El champán es un vino espumoso que se vende en un punto exacto de maduración para ser consumido. Sin embargo, los enólogos afirman que pueden ser almacenados durante varios años, sin perder su calidad y sabor. Por esto, se puede guardar en bodegas, de igual manera que otros vinos de reserva. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta van a ser la cantidad de botellas que queremos conservar. Si solo queremos conservar las botellas que usamos de uso más habitual, puede que nos baste con una cava para entre 3 y 8 botellas. Si por el contrario guarda toda nuestra colección de cava, deberíamos decantarnos por un modelo más amplio que pueden albergar hasta más de 40 botellas. Otro factor es el tiempo que vamos a tener guardado nuestros vinos. Si queremos conservar vinos crianza, reserva o gran reserva durante muchísimos años, será mejor invertir un modelo de cierta calidad que nos permita regular la temperatura y la humedad en interiores. El espacio del que disponemos en casa es otro factor importantísimo. Optaremos por un modelo que nos vaya bien en cuanto a las dimensiones, ya que el modelo de cava de más capacidad puede llegar a ser ciertamente más voluminoso. El último va a ser las condiciones ambientales del lugar donde vamos a ubicar nuestra cava. Existen varios tipos de cavas. Te mencionaremos su uso y características de cada uno de ellos. Vamos a hablar de la cava con compresor. Las cavas con compresor, por su parte, tienen un funcionamiento más similar a la de una nevera o un refrigerador común. Así están preparadas para el uso más continuo y para alcanzar temperaturas menores. Por ello, son ideales para guardar vinos durante periodos de tiempos más largos. Cavas monotemperatura. Las cavas monotemperaturas nos permiten tener solamente una temperatura al interior de la cava. Así todas las botellas que guardemos en ellas estarán en los mismos grados centígrados. Las cavas multitemperatura, estas nos permiten seleccionar diferentes temperaturas para diferentes espacios o bandejas en el interior. Así podremos seleccionar la temperatura más elevada para tintos, una un poco menor para blancos y una más baja para espumosos, por ejemplo. Pueden regularse por separado entre 5 y 20 grados centígrados.
Esto permite, según el tipo de vino, la estación del año y el plato que lo vamos a acompañar o el gusto personal de cada botella de vino tenga una temperatura ideal. Por último, las cavas termoeléctricas. Pueden mantener temperaturas estables de hasta 5 grados, pero deben ubicarse en zonas frescas, en donde no reciba nada de luz solar, para que una temperatura al interior no se vea afectada por el exterior. Son una excelente opción para conservar tus botellas listas para ser descorchadas y ofrecen un control de la temperatura y la humedad. Vamos a platicar ahora de algunos tips que les vamos a dar nosotros para poder guardar nuestros vinos. Es importante saber que nuestros vinos tienen un ciclo de vida. Aún en sus botellas, ellos van cambiando con el tiempo, evolucionando, y debemos hacer todo lo posible para que este proceso transcurra con normalidad. No querrás guardar el vino en botella por más tiempo del que se debe, y mucho menos por no guardarlo de una forma correctamente, y cuando lo descorches te lleves una mala sorpresa. No todos los vinos son para guardarse por años. Dependiendo del tipo de vino, ellos pueden durar más o menos tiempo en la botella. Es por eso que debemos saber que los vinos jóvenes están hechos para consumir más pronto que vinos que han tenido más tiempo en barrica, como una crianza, reserva o hasta una gran reserva. Para poder elegir y lo que vamos a necesitar para que nuestras botellas estén acomodadas y el vino no pierda las cualidades que nos harán enamorar de esa primera copa, debemos saber antes algunas cosas. Estos factores son los que nos van a ayudar a mantener un vino estable. El primer lugar va a ser la iluminación. Esta es una de las reglas básicas. Quizá te sentirás tentado por poner tus botellas en donde tus invitados puedan admirarlas, pero créenos, la mejor decisión será alejarlas lo mayor posible de esos lugares iluminados. No solo de la luz solar, sino también de las artificiales. La intensa iluminación puede afectar considerablemente al vino y provocar defectos que se transmiten directamente a su sabor y aromas. Por tanto, hay que evitar la luz artificial o mantenerlos expuestos directamente al sol. El segundo paso va a ser la humedad. La humedad es otro factor ambiental que suele controlar las cavas de vino. En este sentido, los modelos más complejos suelen contar con un higrómetro, que nos permite medir el porcentaje de humedad relativa en el aire, en el interior de la cava, y de un regulador para controlar este nivel de humedad. La humedad debe de estar entre un 70 a un 90%, en especial para las botellas con corcho. Este elemento es muy importante y no queremos que permanezca seco. Al secarse el corcho puede encogerse y permitir filtraciones de aire, así nuestro vino comenzará a oxidarse sin siquiera haberlo disfrutar. Otro va a ser la posición de las botellas. Existen varias opiniones en torno a la posición de las botellas. Por un lado, algunos expertos afirman que deben permanecer en posición horizontal para que el líquido esté siempre en contacto con el corcho. Esta es la forma tradicional de colocar las botellas. Otros confirman que lo mejor es optar por la verticalidad, ya que la excesiva exposición al contacto con el líquido y el corcho puede reducir su tamaño y acelerar el debilitamiento de la estructura celular. Te vamos a dar un tip, vamos a poner que es el tip del sommelier, y te podemos decir que los vinos tranquilos y con corcho naturales es mejor colocarlos de una forma horizontal, mientras que los vinos con tapa rosca o con corcho sintético o espumosos, lo mejor será colocarlos de forma vertical. El siguiente va a ser la temperatura. La temperatura debe de ser también lo más estable posible, ya que las oscilaciones rápidas de una temperatura a otra son más perjudiciales en este sentido. Así, la mayoría de los modelos de las cavas de vino nos permitirá graduar la temperatura para situarlo entre unos 7 y 18 grados centígrados, en función a los vinos que guardaremos en ella. Los cambios bruscos de temperatura van a afectar al vino, así que intentemos mantenerlo a una que sea estable. Lo ideal es que vivan dentro del ambiente que ya habíamos mencionado. No supere este límite, a más calor el vino puede comenzar a oxidarse más rápido. Mantener la temperatura lo suficientemente baja para que el proceso microbiológico sea un poquito más lento, permitiéndonos conservarlo así durante más tiempo. Las vibraciones, al igual que la luz, pueden acelerar o causar ciertos procesos químicos que pueden afectar la forma en que se expresan nuestros vinos.
Su tanicidad es algo que puede cambiar si permitimos que nuestras botellas estén en un lugar con movimientos constantes. El siguiente va a ser la ventilación. En cualquier cava de vino, la circulación del aire se debe cuidarse al máximo. No debe ser más alta ni muy limitada. Esto sirve para proteger las botellas de los malos olores y de los agentes patológicos. Por eso, parte del vino tiene la capacidad de absorber aromas a través de la porosidad del corcho, que luego serán transmitidos directamente al producto final para cambiar el bouquet natural. Por ello, es vital alejar alimentos con aromas fuertes y productos químicos como perfumes, etc. Si no cuentas con estas cavas, no te preocupes. Yo te voy a decir cómo puedes guardar tus vinos. Yo te recomendaría que fuera en un armario desocupado. Conseguir una estantería tipo bar donde puedas colocar tus botellas de forma correcta. Vamos a platicarles de una historia que tiene que ver mucho con la parte de las cavas. Es de una marca que yo creo que la mayoría lo reconocemos y al final les voy a decir de qué es esta marca de vinos, pero gracias a esta leyenda que se dice es que opta este nombre y todo tiene que ver con la cava. Cuenta la leyenda que hace más de 100 años el fundador de la viña, don Melchor Concha y Toro, escondió una apreciada colección de vinos en su bodega privada. Estaba protegida detrás de una reja de hierro forjado. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar que las botellas desaparecían extrañamente. Parecía que este lugar secreto ya no era tan secreto, y que la gente del pueblo, al haber oído de sus exquisitos vinos, no pudo resistir la tentación de probarlos. Al necesitar una nueva forma de proteger su tesoro, don Melchor Concha y Toro recurrió a una leyenda, sabiendo lo supersticiosa que era la gente del pueblo, y, en cuanto le temían a los fenómenos del otro mundo, difundió un rumor de que existían extraños eventos nocturnos que solo podían explicarse de una forma, que el diablo habitaba en su bodega. Impulsado por la imaginación de los lugareños, cada sonido en la bodega, cada eco, cada sombra y cada forma dio más valor a esta historia. Rápidamente el rumor se convirtió en una leyenda y no desaparecieron más botellas. Esta es la historia de la leyenda cuyo protagonista dio nombre a los vinos Casillero del Diablo. Y hasta aquí el podcast de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría tener ese tipo de cavas en casa? Yo creo que a todos y a todos los enófilos nos gustaría tenerlos. ¿Y qué tal la historia de Casillero del Diablo? ¿Ya sabías por qué es que entonces se llama Casillero del Diablo? ¿Por esta leyenda después de que le robaban su vino? Pronto traeremos más historias sobre vinos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y seguirnos en nuestro podcast para que estés enterado cuando tengamos un podcast nuevo. Recuerda que se sube cada semana. Nos vemos la próxima semana con una historia más de Historias de la Vid.